especial de Halloween. Primer especial de Halloween de los fundamentalistas del aire acondicionado. Y como siempre le queremos dar ese toque particular de nosotros, queríamos no conversar de historias fantasiosas, de horror o de terror, que son la novedad, ¿no? No sé si la novedad, pero son lo habitual en estas épocas de Halloween. Pero sí queríamos brindarles un poquito de horror real. De este especial de Halloween, conversarles a ustedes de casos que a nosotros nos impactaron y nos horrorizaron, de crímenes reales. Creo que hablo por todos los fundamentalistas del aire cuando digo que todas las víctimas de las cuales se va a hablar hoy, obviamente creo que merecen el máximo de los respetos por parte de todos nosotros. Vamos a tratar el tema lo mejor posible y de esa manera respetar también la memoria de quienes fueron víctimas de estos crímenes, además de poner la lupa bajo, me atrevo a decir, si voy acorde a mi historia, los psicópatas que protagonizan esta clase de crímenes, ¿no? Que son, por decirlo menos, increíbles. Rolfi, querido, amigo, lo interrumpí porque realmente quiero que ya empecemos a hablar de este tema que creo que va a ser interesante. Te digo algo, estudié en algunos detalles sobre el asesinato de conversarles a ustedes para esta noche, y de verdad que es impresionante el tipo de razones que los lleva a tomar esas decisiones extremas, ¿no? Que uno podría decir, ese tipo está enfermo, es un loco de mierda, pero no ocurre de un día ese tipo de asesinatos, ¿no? A veces se van pensando, se van meditando hasta que los llegan a concretar. Y de hecho, los resultados son espeluznantes, dignos de película de Halloween, tremendo, mi hermano. Así que hoy estoy emocionado, porque de verdad, a mí me impactó mucho el asesino del que yo voy a hablar, me impactó mucho. Tiene una familia, no voy a entrar mucho en detalle todavía, pero de verdad a mí me impactó. Creo que el de Freddy, el de Bierson y el suyo, amigo, debe estar igual de loco que el mío. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal Estefano, Rodolfo, Gerson? Sí, hoy como están diciendo, no, es muy bueno que vayamos a ir analizando un poco de las historias y sobre todo son historias que son de la vida real, ¿no? Que igual les vamos a dar para que puedan ver un poco más detalles si ustedes igual quieren ahondar un poco más. Y algo interesante también que de lo que estuvimos investigando, ya que Rodolfo nos mandó tarea, es que en mi caso me pareció ver esto también, siempre voy de las redes sociales, me puse a investigar sobre la persona que yo estoy, que les voy a comentar, y hay grupos de apoyo, y hoy en día también a través de una red social se puede generar bastantes alianzas, y asimismo se puede ver las dos caras de la moneda, y tienen voz gente que no tendría antes en un medio de comunicación. Entonces me parece interesante, ya les voy a ir contando más de mi caso. Acorde a lo que vi en mi caso también, yo no sé si me deja tanta moraleja. Lo que sí deja el caso que tengo entre manos es cómo el humano puede ser cruel, cómo el humano puede ser, la verdad, llegar a límites que, sinceramente, antes de leer esta historia y enterarme de esto aquí, solo había escuchado en historias de guerra, ¿no? Ustedes saben que las historias de guerra son súper cruentas, que hay sangre, tripas, cuestiones de tortura, de guerras de inteligencia, y bueno, todas estas cuestiones que muchas veces consumimos incluso hasta en la ficción y pasan en la milicia real, pero que le suceda, bueno, a una señorita, ya les adelanto que la víctima es una señorita, de tan solo 17 años, y bueno, y en las circunstancias que pasaron, pues increíble. Y un poquito creo que nos deja entrever que el sistema judicial, no necesariamente le corta, pero sí del país que voy a mencionar y que seguramente, digo yo, habrá evolucionado esas leyes, no son tan perfectas, ¿no? Que todo es perfectible en ese aspecto porque quedaron en la impunidad, adelantando un poquito. Pero bueno, no sé, Freddy, Estefano, si ustedes, alguno quiere arrancar. A ver, muchachos, yo quiero comenzar planteando el mío, porque creo que el mío, a pesar de sus asesinatos, tienen que estar medios lámparas. Estoy convencido de que este man es el más lámpara de todos. En serio, es el más lámpara de todos. Primero por cómo luce, cómo lucía en esa época. También
por lo que hizo y a quien se lo hizo, porque bueno, hay asesinos de serie y obviamente no quiero menospreciar a los fallecidos, los asesinados, pero creo que la dimensión que tomó este tipo, exactamente, se llama Chris Watts, que fue el autor del asesinato de su esposa y de sus 2 hijas pequeñas. Además, su esposa estaba embarazada de su hijo de casi ya 7 meses. O sea, el tipo iba a tener 3 hijos y se mandó a toda la familia total. O sea, de verdad que es espeluznante la historia. Y contarles dónde sucedió todo esto acá. Esto pasa en Colorado, ya, justamente con la esposa que se llamaba Shannon Watts, que tenía 34 años, estaba embarazada, como les decía, y sus hijas Bella y Celeste, de 4 y 3 años. O sea, es como ver a mis hijos, por eso digo que me impactaba demasiado esto acá. 4 y 3 años. ¿Cómo? 4 y 3 años, unas chiquitas coloradas, y la gente le recomiendo que va a escuchar hasta el podcast acá en Los Fundamentalistas, que vean la historia que está en Netflix, se llama El Caso Watts. Pero bueno, para seguirles comentando sobre detalles de lo que sucedió acá, al tipo obviamente lo condenaron con cadena perpetua, lo salvó no morir en la silla eléctrica, justamente porque él reconoció los errores, porque en el estado de Denver, justamente si tú reconoces tus asesinatos, te salvas de la pena de muerte. Entonces, él al reconocer todos los asesinatos, él se salvó de eso ahí. Pero ¿cómo va toda esta situación? El tipo un día llega a la casa de la esposa a 2 de la mañana de un viaje, y el tipo recibe a la esposa, conversando con la esposa, hablando con la esposa, coge y al final normal. Termina, claro, todo normal, conversando, la esposa le dice, ¿sabes qué? Quiero ya tener relaciones, porque los tipos no tenían relaciones hace años, imagínate. O sea, la señora como que se le insinuaba, se había puesto una tanguita ahí para seducirlo, y el tipo, nada, no caía nunca. Pero ese día que llegó a las 2 de la mañana, el tipo se dio. Y se fueron a la cama, hicieron el teorema ahí de Pitágoras en la cama, todo bonito. Y al siguiente día, tipo 8 de la mañana, que se levantan y todo, el tipo le dice a la man, me quiero divorciar de ti. Después de Suki Truki le manda delicioso. Imagínate, pues, o sea, el tipo como que se lo puso y luego chilló puta por la espalda, pobrecita, a la tipa se le partió el corazón. Último polvo. Obviamente, claro, literal, pero para los dos. Entonces cuando la mujer, en este caso la asesinada, se pone obviamente en un estado de autodefensa, y como que, no, ¿cómo vas a hacerme esto acá? Yo sabía que tú tenías otra persona, él le acepta que tiene un amante y todo esto aquí. Entonces él, para controlar la rabieta de ella, le empieza a ahorcar. Esto acá es contado por él. Le empieza a ahorcar hasta que la dejó asfixiada. O sea, entonces tú, Estefano, espérame. Tú sí. ahí metiste ahí en el medio un dato importante. El tipo tenía otra también. Pero vamos por partes, amigo. Vamos por partes. No me quite la sorpresa. No se adelante. No me quite la sorpresa. No me quite la sorpresa. Ese dato ahí, me quedo es para que te quedes ahí. Es para que sigas escuchando la historia y no te nos vayas. Entonces pasó eso ahí. El tipo la estrangula, la asfixia, perdón. Y no contaba el tipo. Y llega una de sus hijas, las chiquitas. Llega una y dice, what's wrong with mommy? Y ahí, ¿cómo te digo? Bueno, el tipo no se le ocurrió mejor cosa que se la llevó a unos campos de mina, porque él trabajaba en estos lugares donde, como no son refinerías, pero en Estados Unidos hay como una especie de refinerías móviles que los van moviendo de terreno en terreno para ir picando y encontrar, si no sea petróleo, pero son minerales y otro tipo de cosas importantes. ¿Ya? Entonces, el tipo la llevó allá para la esposa. Imagínate cómo el man embarca a la esposa en el carro. Las 2 hijas en la parte de atrás, tenían una camioneta, las 2 hijas en la parte de atrás y la esposa enrollada en unas sábanas en los pies de las hijas. Entonces las hijas le preguntaban... Sí, las hijas le preguntaban, papá, ¿la mamá va a despertarse o no va a despertarse? Y el tipo no respondía nada, manejaba. Fue un viaje más o menos como de 2 horas hasta que el tipo llegó al destino. Llega a ese lugar que te digo, donde el tipo trabajaba, y
a la mujer la bota en una especie de terreno baldío. Y en estos lugares también había unos pozos, como una especie de pozos donde metían gasolina, creo, o pozos sépticos, no sé. Y coge y a las hijas las asfixia en el carro y las lanza ahí. ¿Qué fue lo que motivó a Chris Watts a tomar esta decisión, como decía Rolfi, a sangre fría y con, de verdad, cero conciencia? Porque creo que una persona de sus 5 jamás hubiera podido haber hecho eso ahí. Peor si su hija estaba ahí. Matar a tu hija, o sea, tiene que ser una de las cosas más, o sea, antinatural de la vida. O sea, me voy a censurar. Yo mismo me voy a editar y me voy a censurar, pero ese tipo es un ricoputa. No, es demasiado. Puta madre. Es un trastorno, brother. O sea, definitivamente no. Definitivamente tiene que estar alejado de la sociedad. Por eso mismo se los tiene que recluirlo. Aquí lo chistoso son las leyes, ¿no? Que si tú admites, ya te puede salvar, en este caso, de la pena capital. O sea, claro, esa es otra discusión, ¿no? Si debe haber pena de muerte o no. Hay gente que le gusta y gente que no. Y bueno, y las leyes de Estados Unidos se manejan de esa forma con el que confesa. Ahora, como dice Freddy, hay que también, esa es otra discusión que sería bueno tener en otro podcast de los fundamentalistas, indudablemente, que no seamos expertos en leyes, ni abogados, ni doctores. Pero lo que te iba a señalar es que también, ¿qué tren de pensamiento tienes tú? O sea, tienes que ser un psicópata. Claro, pero mira, esas conclusiones, ¿no? Tú veías la foto de este tipo y veías un tipo normal, un tipo de verdad hasta pinterito, se mantenía bien físicamente, pero el tipo cuando recién se casó, tipo lechoncito, tenía sus kilitos de más ahí, pero se lo veía, ¿sabes qué? El típico gordito buena gente, ¿ya? Así se lo veía el tipo. Ya, y ya tenía, tenía 9 años casado, parecían que era la pareja perfecta, pero el tipo de un momento a otro empieza a mejorar su estado físico. Entonces, cuando lo llevan ya a entrevistar a la policía, porque obviamente cuando hay un asesinato de esta índole o una desaparición de este tipo de magnitud, siempre el primer sospechoso es el esposo o la pareja. Entonces la policía interrogaba, y algo muy raro, de hecho se ve también en el documental, que le recomiendo a la gente que lo vea, que está en Netflix, es que Watts nunca se sintió como la angustia, o sea, porque tú sabes que si un día se desaparece tu esposa, se desaparecen tus hijas, tú actúas de una manera desesperada, pues, ¿no? Y si sabes que son horas que no sabes de nada de ellas, pero el tipo se lo veía tranquilo, no se lo veía nervioso, y el tipo hasta aceptó al detector de mentiras. O sea, imagínate qué tan enfermo estaba el tipo para haber dicho, sí, yo me someto al detector de mentiras porque yo no he hecho nada, decía el tipo. ¿Qué había sido lo que lo había motivado al tipo a matar? Era la amante que tenía. Y no porque el amante se lo dijo que lo haga, sino porque el tipo estaba decidido a tener una nueva vida con ella y él quería recomenzar totalmente su vida con esta otra persona. Eso incluía eliminar a su familia actual. Dígame si eso no es ser un pobre hijo de puta, sí o no, señores. Claro que sí. Ser una escoria. Sí, no hay palabras, ¿no? O sea, definitivamente tiene un trastorno. No sé si de repente le hicieron algún estudio, porque esto no se sabe, no se tiene explicación, ¿no? De cómo nace o cómo se da este tipo de traumas. Puede ser algo desde la infancia, que es algo lo que normalmente nosotros sabemos ver. En este caso, como dice Rodolfo, no somos unos expertos, pero más o menos eso es lo que nos indican un poco las series. Y algo interesante, ¿no? Lo que siempre vemos es que en redes sociales todo el mundo es feliz, se ve una relación totalmente normal y alegre, y por dentro pasan muchas cosas que a la final terminan en esto, ¿no? Es algo que no se puede, no se tiene palabras, y creo que ninguno de nosotros lo podría hacer en este caso, o no se nos pasaría por la mente, ¿no? Mira, Rolfi, ya para cerrar este capítulo de Watts, déjame solamente contar esto acá para justamente dar este extracto. Watts confesó días después de reportar cómo desaparecían a su esposa e hijos, lo que en verdad había sucedido en la madrugada de ese 13 de agosto del 2018. En un interrogatorio en la prisión reveló que sus hijas aún estaban vivas cuando metió el cuerpo de su esposa en la camioneta y llevó a su familia al campo petrolero donde se encontraron los 3 cuerpos, de acuerdo a un informe de investigación. Durante una entrevista de casi 5 horas con Watts, relató que asesinó a su familia durante un periodo de tiempo más prolongado del que se informó originalmente.
y describió una inquietante imagen de los últimos momentos de sus hijas. El femicida dijo que estranguló a Shannon, su esposa, después de una pelea en su casa de Frederick, una pequeña localidad de Denver, y que su hija de 4 años, Bella, lo vio arrastrar el cuerpo escaleras abajo. ¿Qué le pasa, mamá?, gritó su hija, según su relato. Luego ubicó a Bella y a su hermana de 3 años, Celeste, en el asiento trasero de la camioneta, lo que les contaba, con el cuerpo de su madre cerca, en el piso del vehículo, y condujo unos 45 minutos hasta el sitio petrolero. El asesino dijo que cuando llegó allí, usó una manta para sofocar a Celeste, su hija de 3 años, y lo dejó caer en un tanque petrolero antes de hacer lo mismo con su otra hija. ¿Me va a pasar lo mismo que CC?, preguntó su otra hija antes de morir. Brother, que tu hija te diga eso, ¿cómo te motiva a poderla matar, brother? O sea, no, es que no entiendo, loco, de verdad se me revuelve el estómago. Se me revuelve el estómago, loco. Se me revuelve el estómago. Justamente son historias que te impactan, y es verdad, cuando tú la recomendabas, yo me acuerdo que sí la había visto hace un tiempo, obviamente no la recordaba de primera mano, pero cuando la volví a ver, vi un pedacito y ahí sí, obviamente, até los cabos. Es increíble la frialdad del tipo, como él no, como tú lo dijiste recién, no confiesa de primera, y tiene un tiempo que ahí el remordimiento lo consume, ¿no? Y ahí Claro, tú entras en discusión cuánto tiene de psicópata, porque al final el remordimiento le fue más. Capaz que el psicópata de verdad clínico ni siquiera se arrepiente, ¿no? Ni siquiera en el concepto de psicopatía, ni siquiera se arrepiente, sino que, no sé, omite o bloquea estos sucesos, pero bueno, que es terrorífico lo que significa el caso del monstruo de Denver. Yo les quería comentar sobre lo que nos decía Estefano de la reacción, que se notaba un poco frío al momento de salir a dar declaraciones o cosas por el estilo. Alguna vez que yo escuché y tenía una explicación, pasó sí mismo en un documental donde hay una chica desaparecida, los papás no fueron a la final, después de muchas investigaciones, no fueron hallados culpables, y en principio se decía que se empezó a sospechar por la frialdad con la que salían a los medios a dar declaraciones. Sin embargo, en entrevistas ellos admiten, o bueno, ellos dicen que eran fríos o tenían esta frialdad porque la policía les había recomendado, ya que muchas de las veces estos asesinos o las personas que secuestran a estos menores quieren llamar la atención y disfrutan de ese sufrimiento. Entonces no quieren tratar de alentar esto en el asesino, en este caso en el secuestrador, que no se sabe dónde está. Por lo que yo leí, en este caso, él es la persona que denuncia que sus hijas y que su familia desaparece. Entonces va a las autoridades, él mismo toma la iniciativa. En este caso no. Mira, acá Freddy fue que una amiga, la mejor amiga de la asesinada, ya ella se le hacía raro que ella no respondía el celular, y ella constantemente era de subir videos, contestar llamadas, y la tipa desapareció un margen bastante amplio de tiempo. De hecho, ella llama a la policía y va con la policía a su casa y ve que no había movimiento, pero que está el carro de ella afuera. Y ahí es que llega el tipo recién y se encuentra con toda esa escena en que estaba la amiga, la policía. Empieza como a estar medio dudoso. No, yo no sé dónde estaba. Parece que el tipo ahí recién había llegado, ha cometido todo el asesinato. O sea, pero a mí lo que me vuelve loco es que cuando el tipo igual habla por televisión, él coge y dice, por favor, Celeste, Shannon y ni sé cuantito, la otra hija, vuelvan a casa que las necesito. Eres un pobre hijo de puta, loco. Eres un pobre hijo de puta. Claro, ¿Qué carajo, pues? Estás loco. No tiene inconsciente total, loco. Inconsciente total. ¡Loco! Sí, no, no sé ni cómo decirlo, egocentrista, ¿no? O sea, sí, ¿qué sí, se Sí. No puede ser. Más de terror da indignación, pero, ¿no? Vamos indignándonos con otro asesino, que en serio voy a terminar rompiendo algo, si personas este pobre hijo de su madre. Porque Gerson tiene ya a la mano una historia que no la recordaba, ahí nos recomendaba por interno, y sinceramente no la recordaba, yo lo recordaba de otra forma. Pero bueno, que la cuente él, que vaya dando los detalles él, y nosotros vamos a ir comentando también a lo largo de su relato. Señor Mejía, dele que el micrófono es suyo. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Justamente escuchando a Estefano,
No dejo de pensar en un caso en el cual tú también dices, pero es tu esposa, es tu hijo, ¿no? Espérame un ratito que estoy quitando un dispositivo aquí, poniendo un dispositivo allá, como son las cosas usuales de los fundamentalistas del aire acondicionado en pleno siglo XXI. A ver, poniendo el auricular para hablar mejor sandeces. Yo ni me acordaba, loco, que de esa nota. Yo me acordaba que, No, que el man se suicidó. Bueno, Y algo me acuerdo, antes de que arranque Palito oficialmente, y algo me acuerdo que el man se había vuelto medio chiflado porque se había dado muchos golpes en la cabeza, creo, algo así. ya, claro. justamente Pero esa es la bueno, parte en la que yo iba a mencionar, porque Estefano dice que él no puede entender cómo alguien es capaz de matar a su propio hijo. Estamos hablando de personas que tienen cierto trastorno, porque realmente así es. Es un trastorno que todas las personas en algún punto les ha tocado cuidar su salud mental. Y bueno, hay una cuestión con los atletas físicos en Estados Unidos que está súper comprobado y que desde el 2009 dejó de ser un tabú. Y es el hecho de que los deportes con actividad física que incluyen directamente golpes en la cabeza, dígase, fútbol americano, están condicionados o son deportes que condicionan a los atletas, a los deportistas, a causar ciertos estragos en su salud mental por los golpes en la cabeza justamente. Es un tema que salió también en una película de Will Smith que se estrenó hace 5 años, que cuando estábamos en la radio con Rodolfo, con Estefano, Wendy, la doctora, pues la recomendó porque es Will Smith hablando de cuestiones médicas, ¿no? Y resulta ser que sí, justamente en el 2009 una revista a cargo de Jen Mary Lascas, justamente estoy buscando aquí, ella habla de este tema, que a la larga los atletas que están a los chicos concretamente van a terminar sufriendo alguna especie de daño cerebral que pueda derivar en un comportamiento salvaje e inexplicablemente hostil, porque dentro de los estudios de los atletas se encontró que en algún punto de la semana, dígase lunes, ellos pierden el control, se vuelven hostiles en alguna situación de estrés y denotan esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquí en algún punto de nuestra generación hemos escuchado hablar de la lucha libre. La empresa WWE tenía un luchador muy, muy popular llamado Chris Benoit, que en español es escrito Chris. Muchos lo conocemos, pero de pronto un día la empresa que es muy, muy conocida, que es un monstruo mediático, porque la WWE es un monstruo mediático, saca de sus archivos y de cualquier especie de referencia visual a un luchador de los últimos años, lo cual es muy raro porque así mismo la empresa fue creciendo en materia mediática y guardando sus archivos de una manera ordenada en cronología para justamente seguir hablando de luchadores 20, 30 años después. Pero de la nada este luchador que tampoco es un desconocido, porque venía haciendo carrera en la empresa que en los 90 fue de este monstruo que es la WWE, de la nada un día desapareció. Sí, lo borraron de... ¿Y qué pasó? En el 2007 el tipo iba a hacer una lucha, de una de estas luchas pactadas, porque aquí todos tenemos clarísimo que la lucha libre es súper falsa, ¿no? Entonces el man iba a hacer una lucha el 25 de junio, creo, el 24 de junio del 2007, en un evento pague por ver de estos que maneja la empresa. Y finalmente el tipo no aparece y en su reemplazo pusieron a otro luchador. Jamás en el momento informaron que hubo una tragedia años anteriores, en los 90. Sí ocurrió con un luchador que justo a la hora de hacer un pague por ver cayó desde la altura del domo, que era hermano o primo de Hart, que se llamaba Owen Hart, hermano de Bret Hart. Bueno, la empresa ya ha pasado por esto antes, ¿no? Ya han pasado por el hecho de que justo minutos antes de un show reportan como muerto a alguien justamente que iba a ser parte de un show. Pero esta vez no fue así y es 2007, o sea, las comunicaciones eran mucho mejores y que resultó ser que el tipo lo encuentran días después en una especie de doble suicidio, homicidio. Y bueno, pues estamos hablando de un man que alzaba pesas, no, que era muy, muy fuerte. Y resulta ser que el tipo habría matado a su esposa y después
habría matado también con un pañuelo y con agua y Xanax a su hijo y se habría ahorcado con la cuerda de una máquina de hacer pesas. Es decir, por donde se lo quiera ver, por el lado de la conspiración, no hay cómo, ¿no? No es que Chris Benoit sabía algo, el dueño de la empresa, a matar, no creo. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa a los años ser un machista y en general, ¿no? Porque sexualizaban a las luchadoras de muchas maneras, o sea, no hay nada que no sepamos ya, que ya se ha visto en televisión de los dueños de estas empresas. Entonces, descartando de una de entrada del lado de la conspiración, estamos ante lo que yo arrancaba diciendo, ¿no? Un problema de un atleta que se ha expuesto toda la vida a golpes en la cabeza y que a la larga termina influyendo en su vida y pues lastimosamente terminó acabando con la de su esposa, su hijo y pues la de su vida mismo, que con esto, y ahí entiendo a la empresa, con esto pues borra totalmente todo lo que él haya querido hacer en su vida o lo que él haya hecho en su vida, queda borrado totalmente y pues ahí entiendo esa autocensura que se hace la WWE y la comprendo totalmente, porque una empresa que apunta hacia el entretenimiento familiar no puede pretender seguir usando la imagen de un asesino, ¿no? Porque más allá de los problemas personales que haya tenido, porque todos tenemos, porque el man se tuvo que hacer a su profesión, en algún punto yo estoy muy seguro, porque no sé si ustedes lo vieron luchar, pero el tipo tenía un finisher o tenía una movida final en la que literal caía de cabeza en el hombro de alguien. Sí. Aunque sea mentira, no, igual se daba el golpe de la cabeza. Algo que yo tengo que decir, Palito, es que esto, ¿sabes dónde pasa bastante? En el fútbol americano. De hecho, con también... eso arrancaba, con una especie de estudio médico. Y, Concussion se llamaba la película, ¿no? Concussion, correcto. Concussion. De un doctor africano, un doctor nigeriano. Algo iba a decir Freddy. No, yo solo les iba a comentar, bueno, que una vez vi el caso de Aaron Hernández, que era un jugador de fútbol americano, y pasó lo mismo, ¿no? Él, en este caso, tenía una vida secreta. Por ejemplo, le gustaba mucho fumar marihuana y aparte de tener su familia, tenía un departamento aparte donde él podía ir a hacer sus vicios. Y otra cosa que también se lo acusaba, bueno, y en este caso no se puede decir, ¿no? Un testigo compañero del colegio afirmaba que habían tenido una relación que era homosexual. Entonces, tenía muchas cosas reprimidas y es lo que trataba este documental de dar a entender. Y aparte de los golpes, a la final, este chico se suicida, pero deja una nota diciendo que para que puedan donar su cerebro, para que pueda haber estudios, para que no le pueda pasar a otro jugador de fútbol, porque sí influye bastante lo de los golpes. Mira que ese estudio incluso influyó en que la Major League Soccer se cuestionase que jueguen con el cabeceo, ¿no? Que jueguen con la cabeza en las categorías menores. Tengo entendido que en Estados Unidos está prohibido que los peladitos de los sub-12, los niños de la sub-12, sub-15 y los más jovencitos jueguen la pelota con la cabeza, porque esos golpes, como lo describe Gerson, te pueden llevar a problemas, ¿no? Oigan, hablando o poniéndonos un poquito más crudos, ¿no? Aquí está el parte final de cómo encontraron a Chris Benoit. Quisiera hablar solamente de él y no de los detalles de cómo encontraron a la esposa e hijo, porque sí me parece muy, muy triste. Realmente yo cuando veo estos videos o cuando he visto estos videos en YouTube me da cierto escalofrío, ¿no? Porque es como que la parte oscura de cierta parte de tu infancia, porque yo crecí viendo lucha libre y dice, Chris Benoit, de acuerdo con el fiscal de distrito, se suicidó por ahorcamiento. Benoit utilizó un cable de su máquina de pesas para ahorcarse, creando un lazo con el extremo del cable. Cuando Benoit lanzó las pesas, el movimiento provocó que se estrangulara directamente. Scott Ballard dijo que la barra desplegable había sido retirada y que Benoit estaba colgando en una polea. La imagen es durísima. Oye, ¿sabes qué también estaba leyendo que es fuerte? O sea, justamente el del caso que está hablando Palito. Porque Chris Benoit, puta, de verdad que es un tipo que fue icónico para la WWF. Y claro, sobre todo en los inicios, ¿no? Fue un tipo importante. Él fue campeón fue campeón.
campeón de todo, ¿no? ¿Cómo? Ahí lo veía, de hecho, ahí lo veía en una foto con Eddie Guerrero. ¿Te acuerdas de Eddie Guerrero? También. Justamente salió en una foto con él. Mira, Una foto y aquí decía, abrazándose. mira, el luchador había asfixiado a su esposa el viernes 22 por la noche, viernes. El sábado 23 había drogado y asfixiado a su hijo menor. Y el domingo 24 él se suicida. Y no solo eso, Benoit consumió esteroides en exceso durante toda su etapa de desarrollo, ahora decía pelito, lo cual le llevó a un tratamiento de testosterona. La droga atrofió su cerebro, provocándole una encefalopatía traumática crónica, común en boxeadores, y se afirmaba que el cerebro de Benoit era similar al de una persona de 80 años, alcanzando la demencia senil. Imagínate. Claro, o yo sea, me acuerdo. cada luchador tiene sus personajes y yo particularmente, a mí siempre me encantó el estilo de pelea de Chris Benoit, porque él junto a Kurt Angle, que Kurt Angle fue un medallista olímpico de Estados Unidos, era como que llevaron esto del estilo grecorromano o de la lucha tradicional de colegios en gimnasios, lo llevaron un poco más a esta vaina del espectáculo, y ver a estos luchadores era sinónimo de espectáculo. Pero cuando tú veías entrar a Chris Benoit, tú ya lo veías fuera de sí, o sea, parecía como que parte de su personaje, pero alguien que se lanza desde 2, 3 metros en una cuerda superior y cae directamente de cabeza en el pecho de alguien, probablemente sí tiene problemas. Eso no es todo. El man también tenía un diente menos, creo, pero de los dientes frontales. Es decir, el man toda su vida, más allá de ser apasionado, quizás no le supieron poner un límite para poder preservar su carrera y la vida de quienes lo rodean. Oye, que en paz descanse Chris Benoit, pero parecía, O yo sí me sea, acuerdo, él no sé si quizás en paz, pero ojalá su esposa y sus hijos. parecía perro con rabia, loco, la cara, ¿te acuerdas? Parecía perro Claro, con por rabia. supuesto. Eso Y aquí siempre, muchos de los que siempre nos están hablan, escuchando. siempre hablan que las carreras de los boxeadores también son cortas, ¿no? O sea, porque muchas veces quedan con esos traumas de tantos golpes a la cabeza. Entonces, Claro, también mucho aunque golpe no en la sea, aunque sea esto como lo llaman entretenimiento, porque es algo que no es real, simplemente para que puedas, como decía, entretenimiento, igual muchas de las caídas y todo eso son reales, ¿no? Y Claro, hay Claro. secuelas. Hay secuelas. sí, sí, Oye, sí. antes de seguir con la siguiente historia, Cordero y a Chela Nostra, que acompaña Qué rico. como esposo de Chela, Cristina, chela. del aire acondicionado. El otro día sé que estuvieron compartiendo con Freddy en su onomástico, así que bueno, además ya le habíamos felicitado en su día al señor Seas, por ahí también apareció Chela Nostra con un cargamento. Íbamos a estar tocando la puerta Riquísima la para que chela. ese cargamento llegue hasta acá, hasta Guayaquil también, y compartamos todos juntos un poquito de Chela Nostra, y así mismo vamos a ir incorporando en las redes sociales. Gracias por toda la gente que ha escuchado, por las respuestas en las distintas redes sociales, en el Instagram, estamos en el Facebook, estamos en Twitter, nos pueden seguir, ahí el señor Mejía hace su magia con algunas publicaciones, y ahí vamos compartiendo distintos de lo que vamos conversando, de lo que vamos hablando, riéndonos un poco. Y por qué no, en este podcast especial de Halloween, horrorizándonos también con las historias de crímenes reales. No son historias, no es fantasía, no son fábulas. Son crímenes reales que nos impactaron bastante y que en este especial de Halloween queremos compartir con ustedes del otro lado en el internet. Señor Freddy Seas, ¿usted está listo con su historia para compartir en este especial? Sí, 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 cómo no. Bueno, a ver, yo les voy a contar la historia también, es igual un documental que lo van a poder encontrar en Netflix. Y bueno, esto más que todo quiero que sepan que es una historia que capaz puede ser un poco cliché, que ya se ha visto en otras ocasiones, pero sin embargo tiene al último un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle, bueno, es lo que también tiene algunos detalles, pero lo último va por la parte de no hasta dónde puede llegar una persona por encubrirse, o en este caso para que no se dé o no se descubra su asesinato. Bueno, miren, yo les voy a hablar sobre Charles Thompson. Él es un preso del corredor de la muerte de Texas. Bueno, aquí en lo que decía es el número 999-306. Les doy el número porque al igual que cualquier otra persona como yo me puse a investigar y todos los datos son reales, uno puede encontrar inclusive la ficha. Y bueno, esto se trata de un triángulo amoroso, muchachos, y a los fundamentalistas sobre todo. Es básicamente Charles Thompson tenía una relación con
con una chica que se llamaba Denise Haysbert. Ella salía de un divorcio, 38 años, entonces no estaba en la etapa como todavía de tener una relación muy estable, ya salía de una. Entonces, más que todo, como se dice aquí, andaba en la joda. Entonces, conoció en un Le bar gustaba la noche. Sí, le gustaba la noche. A Charles Victor Thompson también le gustaba la noche. Entonces, ya saben que las malas juntas a la final terminan ahí encontrándose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? Se terminan encontrando, para que les digan, tenían una relación que era muy alimentada en el alcohol. En las semanas se iban a beber de 3 a 5 días, como les digo, por semana. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ya empiezan a salir, él se enamora bastante, ella no estaba en esta época y además vio que tenía algunos lapsos de violencia, ya le había pegado, inclusive tenía moretones, cortadas, entonces poco a poco se fue alejando de él hasta que encuentra un nuevo amor. ¿Cómo se llama el nuevo amor? Es Darren Kane. ¿Qué pasa con ella? Ella empieza a salir, se enamora, sin embargo, ella acude a Charlie y le dice, ¿sabes qué? Mira, ya estoy en una nueva relación, entonces descuida, ya no quiero estar contigo, se acaba la cosa. Él no toma muy bien esto de acá y lo va, típico, ¿no? ¿Quién orina más grande? Lo va a enfrentar. Entonces va a la casa de Denise a las 2 de la mañana, lo enfrenta, se van de puñetes, le gana, en este caso Darren, le gana y llama a la policía y Chuck tiene que salir esposado y avergonzado, ¿no? Porque vas a pegarle supuestamente el que te quite la pelada y te termina pegando. Entonces, ese rato sale. ¿Qué pasa luego de 24 horas? Luego de 24 horas, Thompson luego nuevamente va, en este caso, a la casa, pero ya aquí ya no va a haber puñetazos. Lo que se dictamina dice que hay varias versiones. La primera versión es la de él, que dice que él habla con Denise, le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a retirar una ropa que todavía tengo. Entonces él se acerca, va a la casa, empiezan a discutir y hay una pistola que tenía Denise, lo ocupan, él le saca, Darren coge un cuchillo, Chuck o Charlie coge la pistola, hay un enfrentamiento, suena las balas, se dispara la pistola y bueno, en este caso, ¿qué pasa? Darren muere. Primero le dan un balazo en el pecho y luego uno en la nuca. Y a Denise recibe un balazo en la mandíbula que le sale por la mejilla. Entonces él, asustado, viendo a los dos cuerpos tirado boca abajo, sale del lugar y se va donde una amiga donde le cuenta el asesinato. Ya una vez que le cuenta el asesinato, al siguiente día ve las noticias y se da cuenta que en este caso Denise estaba viva, había sobrevivido. Entonces ella, como les digo, tiene le disparan en la cara, sin embargo las heridas de ella no la ponían en peligro. Aquí viene otro dilema, como les digo, hay muchos dilemas. ¿Qué pasa con ella? Muere días después durante la cirugía, o para ser más precisos, antes de la cirugía, ya que su tubo de respiración que se había colocado incorrectamente, y mientras los cirujanos empezaban a alistarse, a esterilizar todos los implementos, ella estuvo de 5 a 10 minutos sin oxígeno y tiene muerte cerebral. ¿Qué pasa aquí? Debido a esto, ya la desconectan y la familia demanda al hospital por homicidio culposo. En este caso, Charles ya y la familia tienen una nueva hipótesis, que ellos dicen que no la mató a Denise, simplemente la disparó y que fueron los médicos los que la mataron. Viene otro dilema. A la final, ustedes saben que, y eso también se habla mucho del tema, que es muy difícil enfrentarse contra un hospital, termina perdiendo. Sin embargo, hacen una investigación, y esto también yo coincido, ¿no? Sobre la muerte encuentran que el hospital no tuvo la culpa, sino más bien el tribunal decide que culpar al tirador que le había asesinado. O sea, si te dan un tiro en la cara, no creo que sea para dañarte solo la cara, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, ahí sí es juzgado por crimen capital. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera sobrevivido? Lo hubieran simplemente puesto habría recibido un asalto agravado junto con el cargo de homicidio involuntario, no como asesinato. Entonces solo le hubieran dado cadena perpetua. Pero mira, sin ánimo de defender un asesino, ¿no? Que ojalá se pudra en la cárcel si sigue allí, o no sé. Pero técnicamente
el hospital la mató, pues, si fue por mala praxis. Claro, técnicamente, es claro, en este caso alegan que, pero sin embargo, lo que alegan es que tuvo una herida antes de bala, entonces que la perjudicó y en realidad, si no lo hubieran disparado, está. Pero bueno, en este Sí, pero caso, no se atoró con la bala, ¿no? Si no claro, lo hubiesen no. disparado, no iba al hospital y no se moría, eso está claro. Por eso les decía que hay puntos de vista, ¿no? Pero bueno, Entonces, ¿no? espérense Claro. un poco, sigamos, como les decía, había una cerecita al final del pastel. A ver. Ya, ¿qué pasa con lo que les digo? A ver, hay Chuck Thompson, su familia y así sus seguidores creen ciertamente esto, ¿no? Lo que ha pegado a ti, ¿no? Que el hospital fue que la mata y él no quiso dispararla, mejor aún quiso matarla. Simplemente, como les digo, quiso dar un proyectil y como darle una lección. Y lo que dicen es que la incompetencia médica la mató. Sin embargo, hay personas que no comparten eso. Y bueno, se debe a que más o menos pasa algo. Yo les había contado que luego de que hace de la escena del crimen, él se va donde una amiga. Entonces, al irse donde la amiga, él con toda la adrenalina, y esto es lo que testifica la chica, testifica que él le confiesa que las había matado a las dos personas. Como les digo, al siguiente día él se entera que estaba viva. En ese momento de adrenalina le confiesa e inclusive le confiesa las últimas palabras que le ha dicho antes de disparar a Denise. Y le ha dicho, a ti también te puedo matar, maldita perra. ¡Boom! Entonces, luego que pasa esto, antes del juicio y cuando están en pleno juicio, como había este testigo, él quería salvarse. Entonces, antes del juicio, él empieza a hacer arreglos para que para que un sicario la matara. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se dan cuenta que hay un sicario? Y para suerte de esta testigo que se llama Dayan, la policía le había tenido una redada a Thompson y el sicario con el que estaba hablando en realidad era un policía encubierto. Entonces, asimismo, y como tú sabes las leyes, la defensa argumentó con éxito que esa grabación, porque la tienen en grabación, se obtuvo de medios ilegales, entonces no pudo como que ser expuesta a los testigos. Sin embargo, aunque no fue expuesta, los testigos escucharon que hay una grabación y escucharon todo esto. Entonces, una vez escuchado aquí esta grabación de que él quiso matar a la testigo, que era una de las mejores amigas, porque sabía lo que había hecho, el testigo, el jurado ya decidió darles, en este caso, sentenciarlo a la pena capital. Lo curioso de este dato es que este documental es muy bueno porque al inicio le entrevistan para que diga lo que sabe, luego investigan y lo vuelven a entrevistar. Y cuando lo vuelven a entrevistar nuevamente y le dicen sobre esta grabación del sicario, él lo que dice es que no tiene cómo defenderse, que es algo que hizo mal y que la adrenalina y por tratar de salir en libertad, quería hacer lo que pueda. Entonces, a la final, hay muchas cosas de este lado. Yo lo que creo es que ya contratar, si hay asesinos que pueden matar, como ya habíamos visto lo de Estefan, sus propios hijos, no van a querer matar a una amiga, ¿no? Para encubrirse, en este caso, para que no pueda testificar que había sido un asesinato premeditado. Qué psicópata, otro psicópata, ¿no? Sí. Los de esta noche. Sí, como te digo, bueno. es súper raro y las leyes también te juegan a favor, en contra. Y algo curioso que me parece aquí es lo que yo te decía, que tienen redes sociales a favor, en este caso de Charles, indicando que fue una mala práctica médica. Y tienen sus seguidores y hoy en día pueden hacer sus sociedades e interactuar y tratar, en este caso él tiene la convicción de que va a salir en libertad en algún momento. Bien, la última historia, la verdad es que me enteré, así como, bueno, ustedes y demás, yo me enteré en un manga. Manga, bueno, todos conocemos un poco de lo que es, ¿no? Que es el cómic japonés. Uh-huh. Y es acerca de una chica, ¿no? La víctima se llama Junko Furuta, oriunda de Japón, de Misato en la prefectura de Saitama, Japón. El 18 de enero de 1971 nació y el crimen se dio
cuando ella tenía 17 años. Víctima, ¿no? Que en paz descanse, como decíamos en un especial de Halloween, con mucho respeto a las víctimas de estos crímenes, que obviamente los recordamos y con mucho respeto, y también para un poco exponer más que nada los que perpetraron esto, ¿no? Y que la verdad que merecen ser recordados, pero de forma negativa. Oye, y sabes que también recordando otro así rapidito, Rolfi, antes de que continúes, Charles Manson, loco, ¿te acuerdas? Ese man también estaba loco. Pero ese es otro nivel de locura, pues, ¿no? Ted Bundy, bro, la historia de Ted Bundy, que también me cuenta acá mi pana, que está como también escuchándonos acá en el podcast. Ted Bundy es lámpara también, muy recomendable. Lámpara Manson, porque realmente él es un asesino serial que jamás mató a nadie. O sea, si tripeas que el man manipuló a una generación de jóvenes que estaba abandonada, por así decirlo, les metió un discurso retorcido en la cabeza que para la época era demasiado lámpara, demasiado wow, y terminó ocasionando esta famosa secta que termina derivando en la historia que cuenta Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, pero obviamente con un final muy, muy triste. Bien. La chica estaba en la escuela, estaba en el colegio, era como todo adolescente normal, 16 años, tenía sus compañeros, los compañeros de clase, obviamente compartían y demás, amoríos van y vienen. Uno de estos muchachos, que mira que digo uno de estos, un grupete, uno de estos muchachos que perpetraron esa palabra, todos estos crímenes que voy a describir, eran todos compañeros del colegio de la señorita Furuta, Junko Furuta, que uno de esos días, uno de estos muchachos, ya te digo el nombre, el señor Hiroshi Miyano, se le declaró, de 18 años, fue, dijo, oye, me gusta. La chica parece que no estaba muy de acuerdo con esto, no le gustaba mucho. El señor Hiroshi Miyano, podemos ser amigos, demás. Al parecer no le ha gustado. Al otro día, camino a casa, como te digo, eran compañeros de colegio, más o menos se conocían incluso de barrios cercanos. La invitaron a la casa de otro amigo en común, de Nobuharu Minato, parece que es el dueño de la casa. Lo invitan junto a otros dos amigos, la invitan y le dicen, bueno, vamos por aquí y por allá para tomar algo en la casa y demás. La chica accede, le dicen, oye, para que no te metas en problemas con tu familia, llama a tu mamá para que digas que estás con nosotros, que te fuiste a tal lado, dice qué. Hace lo propio, llama. Y cuando se descuida la chica, la encadenan, la golpean y comienzan 44 días de secuestro. 44 días de secuestro y de tortura salvaje. Hijo de... La chica... No, loco, Furuta, estás loco, Rolfi, estás loco. ¿Es de la Ahí vida estaba leyendo real o es 44 días de violación, estás loco, hermano. bien, mira, la investigación, entre otras cosas, bueno, encontró que el señor Miyano, el chico que les digo que le gustaba y que arrancó este secuestro, era parte de la mafia de los yakuza. Y al parecer coaccionaron a los padres del dueño de casa, o bueno, a los dueños de casa, porque el hijo fue el que los dejó pasar y el que fue parte de estos 4 muchachos que originalmente llevaron a Junko Furuta a esa habitación. Hablo de una habitación, ¿no? Como estar en la habitación, y estuvo ahí encerrada 44 días, habitación en la casa de los padres, de abajo, que nunca denunciaron nada a la policía. Por, como digo, coacción, creo yo, también temor a la mafia de los yakuza. 44 días de infierno que, entre unas cosas, por ejemplo, no solo fueron violaciones, sino que al parecer estos muchachos les gustaba arrancarle las uñas con pinzas. tortura? Oye, Rolfi, te pregunto una cosita ahí antes que nos vayamos al tema de los padres. Oye, ¿hay dinero posible que pueda salvarte de saber de todo lo que tu hija pasó por 44 días?
también los papás son un poco indolentes, ¿ah? O sea, creo yo. Sí entiendo el contexto que tú me dices de lo de la mafia, pero hay que ser un poquito hijo de tu madre para no pelearla por tu hija, ¿no? ¿O tú qué dices? No, los padres no eran, creo que me expliqué mal, los padres no eran de la chica, No, sino eran de uno de los cuatro muchachos que llevaron engañando a Furuta a la habitación. Que tenían miedo, ellos se hacían los desentendidos, como que escuchaban cosas en la habitación, pero se hacían los locos, como que no pasaba nada. O sea que ellos fueron testigos de todo. Porque ellos vieron la gente que pasaba por su casa y subía a la habitación. O sea, fueron, no te digo testigos, pero escuchaban las cosas que sucedían. No, pero ¿sabes qué? Algo que sí se puede decir en este caso, no tengo idea, pero yo me imagino que esta mafia que tú hablas también, el tipo de cosas que pueden hacer, ¿no? Y que para que tengan temor, en este caso, más que se hagan los desentendidos, no sabría, pero a veces puede pasar. Claro. Bien, ¿no? Aunque también hay que recordar que por un padre por un hijo hace siempre cualquier cosa. Así que no me deslindo de esa parte de que hayan sido cómplices hasta cierto punto. Pero bueno, siga, amigo, que está buenísima esta historia. El detalle, el secuestro fue... Quiero dar detalles del secuestro, no tanto de las torturas. Quiero describirlas por encima es suficiente. Tampoco... Es fuerte, que la gente averigüe. Claro, fuerte. Tampoco quiero que se ponga tan gráfico este tema, porque como digo, hay un manga. Si quieren ver cosas gráficas, hay un manga que lo pueden buscar en internet. Desde la mañana, Miyano llevó a Furuta a un parque cercano donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila y le dijeron que sabían dónde vivía. De la Yakuza mataría se intentaba escapar. Los cuatro muchachos la dominaron y la llevaron a una casa del distrito de Adachi, donde fue violada. La casa, que era propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en su lugar habitual. El 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron a la policía para desalentar la investigación. Los secuestradores la obligaron a llamar a su contada. Se vio que se había escapado, estaba a salvo y se quedará con un amigo. Furuta también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera acción policial sobre su... Cuando los padres de Minato estuvieron, Furuta se vio obligada a no... Más tarde, esta pretensión, cuando quedó claro que los padres no los denunciaron, los Minato declararon que no intervinieron porque eran conscientes de las conexiones y temían represalias y era cada vez más violento hacia ellos. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero no hizo nada para evitarlo. Y yo les contaba de los 44 días de infierno, violada, torturada. Estos muchachos le tenían tirria. Furuta era muy inteligente, le gustaba jugar al mahjong. ¿Sí ubican ustedes el juego del mahjong, el ajedrez? A la chica le gustaba jugar también, este es un juego de inteligencia, ¿no? Y eso los hacía menos a estos muchachos. Además de estas torturas, los muchachos, por ejemplo, con alicates, pincharle los senos. ¿Qué hijo de su madre, loco? ¿Qué puta? Pero veo que no entiendo hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, también... Ese nivel de atrocidad. Es increíble. ¿Sabes qué es increíble? Por ejemplo, le permiten con agujas de coser a apagar sus cigarrillos en el cuerpo de la chica. En el medio de los 44 16 años. 16 años siendo violada por esto. Tenían 18, 4 tipos. Y me voy a unos verdaderos hijos de puta. Esta parte sí, de ahí debería me gustaría comentar. De quitar la cabeza y ponerla al inicio de la llegada del pueblo, ¿no? Ahí para que la gente sepa que la verdad que sí. Que la suba al carro, puede ser que por el hecho de que es más fuerte. Es que no, ¿sabes por qué no viene al caso? Porque no fue porque fue mujer, fue porque lo rechazó. O sea, en este caso no fue un femicidio, fue porque lo rechazó. No fue solo por el hecho de ser mujer que la mataron, en el concepto de femicidio. Ya, por eso te digo, seguramente esto lo voy a editar, porque quién? seguramente esto lo voy a editar porque no tiene que ver con la historia. Pero ¿quién rechaza a quién? Yo me perdí porque se me salió de internet. ¿Quién rechaza a quién? Sí. Bueno, está bien, ahí lo podemos editar, porque según yo entendí, la chica es torturada y
y le pasa de todo esto por una cuestión de debilidad. Pero la Estuvo chica es expuesta torturada de mala suerte a estar pero, cerca de estas personas, ¿no? Yo creo que el tipo busca una vendetta por la bueno, humillación. ok. O sea, yo creo que el tipo fue humillado, ¿no? Como hombre me hace, se hizo sentir dolido. Claro, el tipo es fácil, el tipo quiso revancha, es un imbécil Claro, y una tenía vendetta. a Pero tres imbéciles ¿por más qué a la un mano. hombre piensa que puede tomar revancha de manera física por un rechazo? Esa es la parte en la que entra de pronto, porque todos nos rechazan, pero ya es cuestión de cierta madurez emocional, el saber que es parte de la vida, pero ¿Y eso qué hay tiene que hombres que ver con que sea femicidio? porque el man toma una revancha, como dice Estefano, o toma una venganza porque al man lo rechazan como hombre. Pero el tipo es de la... ¿Y qué tiene? El tipo es del Yakuza, el tipo capaz que lo rechaza a un Pero compañero el de man los se cree Yakuza. que porque El tipo, sabe, el tipo capaz que lo rechaza a alguien de la Yakuza y le agarra un bate y pum, le da en la cabeza. No tiene ya, que ver que así, sean mujeres, tiene que ver pero que es un tiene que ver animal. con pero tiene que ver con esa hombría que supuestamente Claro, ojo, a él ver, está herido. a ver, no nos centremos solamente en el asesinato de esta pelada. Si vamos a hablar del tipo asesino, el tipo asesino tiene que tener muchos más muertos, hombres y mujeres. Claro, por Nosotros, supuesto, pero este tipo de situación obviamente Tú veías, chuta. es mediáticamente importante y suena mucho porque era una niña de 16 años, obviamente, y tiene su relevancia por eso, pues, Palito, porque si no, no estaríamos hablando de eso. y justamente Y lo Y es que yo voy importante que es que sea hecho quizá al notar el ser una caso con chica una de mujer. 16 años, Yo no es creo una que el tipo la persona. mató porque era mujer. Yo creo que el tipo la mató porque el tipo era de una mafia. Y como mafioso, tú Obvio. tienes un Yo creo ego que el tipo la más mata de porque su más ego. de jerarquías que, por ejemplo, Pero de yo género. creo que el tipo la mata porque se cree en la posibilidad de ejercer su respeto como macho. El man creo que la puede ejercer de esta manera por las cosas que supuestamente sabe, Bueno, tú por lo el quieres ver típico, ahí en el tú sentido no de macho, sabes pero quién puede ser soy por yo. la jerarquía. Pero igual, Es que esta estamos hablando de un nota caso no la puntual voy y a poner. específico. Una chica de 16 años no se puede defender, es manipulable. O Este es sea, el estamos tema de los hablando clubes. de Este es violencia el no tema, solamente física. este es el tema del churdaje extremo, que todo lo llevan al femicidio. Cuando todo asesinato de mujeres es femicidio, y no es así. Ahí es cuando Pero se es que empieza a lastimosamente, ¿cuántos años tergiversar el tiene el concepto. tipo versus cuántos años tiene esta niña de 16 años? O sea, son... Y Pero no probablemente es no que es la que mata, un día pero tú sí simplemente se entiendes que acercó, no la fue mata, algo paulatino. pero tú sí Y entiendes que hoy no en la mata día, por ser mujer, ¿no? Tú sí entiendes eso. Que o acabamos de sea, contar la yo historia sí lo y que pongo ellos ahí en mismos duda porque confesaron yo sí que la veo esta mataron figura. porque... Puta Bueno, madre. yo lo pongo en duda porque yo sí creería que la mata por ser una chica de 16 Ya, es que años. creo que es, Gerson, mira, yo creo que, a ver, no hay femicidio, pero sí, claro que hay algo machismo de él que tiene, y de hecho sí puede mostrar, pero no hay un femicidio, lo que él muestra en este caso no, sí puede tener hacia la mujer ser esto del machismo, pero así mismo, como te decía Rodolfo, si es otra persona, puede mostrar igual a sí mismo su hombría con otra persona que coger y humillarlo, o sea, no es algo en específico contra ella. Y vamos a ser claros, ¿no? En esa parte también estoy de acuerdo con Creo Freddy. que cometía eso, femicidio. Esa parte, bueno, en esa parte voy a estar de acuerdo con Freddy porque lo que él dice es razón. Quizás no sea un femicidio específicamente la acción, pero las motivaciones del tipo sí son machistas. ¿Por qué? Porque el man habla desde cierta posición de poder, porque pertenece a cierta pandilla y porque el man es un hombre mucho más fuerte y mucho más grande que la chica. Entonces toma la iniciativa de asesinar, en este caso particularmente, y torturar por 44 días a una mujer porque puede o cree que puede hacerlo, ¿no? En este caso, si fuera un man grande, contrata 3 tipos porque tiene el poder y la plata y quiere demostrar eso y le pega. O sea, el man no le importa que sea un man alto, mujer, el man lo que tiene es poder. Para si viene un man musculoso, le coge, como te digo, contrata 4 tipos y lo tortura más. En una ocasión, en la casa donde estaba encerrada, estos muchachos organizaron una fiesta donde pasaron alrededor de 50 tipos. Los 50, Este hijo de puta, loco. los 50 la violaron No puedo creer. aquella noche. Además de, obviamente, las violaciones que ya habían realizado los 4 tipos que originalmente la habían secuestrado, ¿no? Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato y el hermano también de Nobuharu, que era el dueño de la casa. Cuando la encontraron, para no alargar la historia, cuando la encontraron a Furuta, estaba en un
tanque, ubican los tanques de gasolina, ¿no? Bueno, estaba en concreto en un tanque de gasolina. Así la encontraron meses después de haber perpetrado estos relatos que yo les contaba recién. El día que la chica fallece, el día que Junko fallece, después de 44 días de infierno, lo que yo les dije es el 1% de lo que sufrió lastimosamente esta chica. Y en el último día, como les decía, el Mahjong era un juego especial para ella, denotaba con eso mucha inteligencia, y creo que eso les hacía doler mucho a estos muchachos de la Yakuza, ¿no? En su orgullo. Y eso se vio más expuesto todavía cuando ellos creían que ella estaba muy débil como para ganar al Mahjong, y empezaron a jugar con ella. Empezaron a jugar y ella le... Oye, Rolfi, ¿sabes qué me causa, y te interrumpo, qué me causa harta intriga? ¿De qué forma pudieron, o sea, asumo con investigaciones, los policías, encontrar toda la cronología de todos los actos? O sea, yo asumo que uno de estos pelados tuvo que haber hablado, tuvo que haber dicho toda la situación, porque igual es difícil, como policía, dibujar todo ese campo de detalles no es fácil. O sea, si encuentras todo ese tipo de indicios buenísimos, pero es complicado. Bueno, ¿esta historia de cuándo es? ¿Qué pasó? ¿Esta historia de cuándo es? De 1989. Ya, imagínate. No, yo creo que también en este caso, ¿no? Al inicio, luego de que los hayan culpable y todo, y así no detallen, yo creo que tienen entrevistas con psicólogos y tanta cosa donde les hacen... Espérate, Freddy. Ya te cuento por qué saben con lujo de detalle lo que pasó. Ya. Además de lo que decía Estefano, bien especulando, y tú un poquito también, de la justicia y las confesiones y demás. Estos tipos estaban tan trastornados y su relación de poder, el poder que tenían sobre Junko, era tal que tomaban fotos de todo lo que pasaba. Todo está documentado con fotos. ¿Qué narcisista es eso? Esa es una característica de los asesinos, ¿no? Tener trofeos se llama. Sí. ¿Qué puta, loco? Y no cómo revives, no cómo te acuerdas. O sea, quieren plasmar y tener cosas. Es heavy. Además, en las investigaciones, cuando sacaron el cuerpo, los investigadores no pudieron dilucidar de quién era el semen que estaba dentro del cuerpo. Lo que sí podían entender es que era de una cantidad de hombres que, la verdad, a cualquiera nos deja un poco abierto. 100 hombres diferentes. Este es el caso típico de un asesino con poder, porque, a ver, un asesino se tiene que ir a las noches, se tiene que cuidar, no tiene cómplices. En este caso, la tipa se encuentra con 4, no 1, y locos. Y no, pero sabes que a mí me descoloca lo de la familia del chico. Puede ser el poder que sea, pero si tú ves a una chica ahí que está escuchas gritos, no dices nada, también son tan cómplices del asesinato de esa muchacha como todos los otros que pasaban por ahí. 100%. Porque no fue uno que la mató, la mataron todos esos manes que le hicieron, la destrozaron a esa pobre chica todos los días. Ella tenía que declarar, la chica que le confiesa, porque si de no confesar, ella es ese cómplice y puede terminar en la cárcel, y así también son las leyes de duras allá. Por alguien que te confiese un asesinato, tú tienes el deber de comunicarlo. Asimismo, como periodista, si te llega a pasar, tengo entendido también que tienes, en este caso, tienes que decirlo o puede entrar en conflicto lo de las fuentes y no oye tanto. Y para cerrar la historia, en el juicio, bueno, se da el juicio en 1990, en julio, el tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Todo esto a los 18 años, ¿no? Recordemos que esa edad tienen estos condenados. Apeló su sentencia, pero el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryoji Yanase, lo sentenció a 3 años adicionales de prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Tenía 18 años en el momento del asesinato, según los informes. La madre de Miyano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, alrededor de $425,000, luego de vender la casa de su familia.
A Millano se le negó la libertad condicional en 2004. En enero del 2013, Millano fue arrestado nuevamente por fraude debido a evidencia insuficiente. Fue liberado sin cargos más tarde ese mes. Está libre. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años. 4 a 6 años. Fue resentenciado de 5 a 9 años por el juez Ryuji Yanase en apelación. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinatos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. Bueno, en 2018, Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Imagínate. Una joyita, donde se la mire. Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 a 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 en el momento del asesinato. Por su participación en el crimen, Yo Ogura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta. En julio del 2004 fue arrestado por agredir a Takotoshi Isono, un conocido con el que pensó que su novia podría haber estado involucrada. Ogura rastreó a Isono, lo golpeó, lo empujó dentro de su camioneta, lo llevó a Adachi, al bar de su madre en Misato, donde supuestamente venció a Isono durante 4 horas. Durante ese tiempo, Ogura repetidamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a 7 años de prisión por el asalto a Isono y desde entonces ha sido liberado. La madre de Ogura supuestamente destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. También se ha informado de que Ogura había agotado los ahorros de su padre, dinero destinado a ser restituido a la familia de Furuta, comprado y consumiendo una serie de artículos de lujo. Se consideró que las sentencias eran demasiado leves para los crímenes cometidos y las claro, protegidas por disposiciones especiales aplicadas a personas de 18 años o menos. Durante la sentencia, el juez comentó que se había infligido violencia excepcionalmente grave y atroz a la víctima, y que Junko Furuta había sido asesinada tan brutalmente a la temprana edad de 17 años. Al escuchar los detalles de la brutal violación y tortura, un espectador en el juicio se desmayó. La madre de Furuta también tuvo un colapso mental que requirió tratamiento psiquiátrico. Una historia tétrica, una historia, Palito, que es, la verdad, increíble. A mí me sorprendió. Fuerte cierre. Por la época en la que se desarrolla, podría decirse que también derivó en cambios sociales, porque dice que ellos toman en cuenta que parece muy poca la sentencia, a pesar de que allá en Japón se tiene por costumbre pensar que 20 años de condena ya es lo máximo. Pero aún así el tipo tiene la audacia de pedir bajar la pena, y al parecer las leyes interpretaron eso como demasiado sinvergüenza y le pusieron 3 años más. No, bueno, estoy especulando, pero al menos por lo que estoy viendo de cómo ellos consideran X cantidad de años como la peor sentencia, podría decirse que, y para la época en la que fue, y lo que significan los yakuza, sí podría decirse que cambió un poco la manera de ver estos crímenes atroces. Claro, que me queda a mí, qué terrible, ¿no? Para la familia saber el tipo de condena. Yo no sé en este caso si me llega a pasar, y ustedes fundamentalistas, ¿no? De tener una hija y que sea víctima no de los 44 días, sino de una violación en sí de pocas horas. Si no serían capaces de ir y buscar a la persona y tomar venganza por sus propias manos, viendo al menos este tipo de leyes, ¿no? A veces también se da eso, ¿no? Se dice muchas veces, no hay que hacer el ojo por ojo, diente por diente, pero en este caso, cuando se trata de un familiar tuyo, de tu hija, yo al menos quería que sí sería capaz de ir a buscar al tipo, así mismo. Y ese es otro podcast, justamente, y ese es otro podcast que podríamos hablar acerca de la pena de muerte, ¿no? Como lo decía antes en el caso de Watt, que se salvó, y lo decía Estefano, que se salvó porque confesó y demás. Pero te queda esa sensación de injusticia. Y del uso de armas también, sería buena idea justamente hablar de eso. Claro, hay mucha gente que está de acuerdo con que portar armas para defenderse, hay otros que están de acuerdo que portar armas significa perpetuar la violencia, pero
son dos caras, creo yo, de la misma moneda. Esa es otra discusión completamente diferente. Pero bueno, llegamos al final del especial de Halloween. Gracias, Gerson, gracias, Freddy, gracias, Estefano. Un abrazo a toda la gente que nos sigue en la cuenta de YouTube, los fundamentalistas del aire acondicionado. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, así se dice. Agréganos a tu lista en Spotify y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, para estar en contacto permanente con ustedes. Palito hace su magia en las redes sociales, pone los samples, pone las muestras de los highlights de cada uno de los podcasts en este especial de Halloween. Recuerde que los fundamentalistas del aire acondicionado siempre le ceden el asiento a la señora embarazada.